Noches. Un gusto de saludarlo. Usted seguramente ha escuchado las declaraciones de don Jorge Tuto Quiroga. A propósito de todo este panorama que se está viviendo, ¿qué opinión tiene? Mire, en lo de don Jorge Tuto Quiroga, que no es el tema principal del que yo he venido a hablar, pero sería bueno recordarle que Tuto Quiroga ha sido jefe de misión de observadores en las elecciones de Honduras, donde el presidente Hernández fue elegido en las mismas condiciones que va a participar nuestro binomio en las futuras elecciones primarias y generales, también a través de una sentencia constitucional. Eso sería bueno que refresque su memoria don Jorge Tuto Quiroga, porque actúa con doble moral. En otros países avala esta manera de elección y en el caso nuestro viene a rasgarse las vestiduras cuando son temas absolutamente constitucionales, legales. Para eso precisamente están los tribunales constitucionales que han hecho controles de convencionalidad, no solo en nuestro país, sino en el caso de Nicaragua, Honduras, ya lo decía, Costa Rica lo propio. Es decir, hay vasta experiencia en el contexto del derecho internacional que precisamente ya se han dado este tipo de interpretaciones de la Constitución y, reitero, controles de convencionalidad. Y habla muy suelto de cuerpo, de la democracia. Bueno, habrá que recordarle a don Jorge Tuto Quiroga que él es hijo político precisamente de alguien que en su momento fue dictador, como el general Banzer, que por cierto en paz descanse. Gracias, senador, por esta introducción. A ver, en una reunión los cívicos y dirigentes de las plataformas ciudadanas en Cochabamba han anunciado un paro indefinido a raíz de la defensa del voto del 21F, como usted lo sabe, como la opinión pública lo sabe, con una marcha, movilizaciones, el paro cívico del día de ayer. Pues ahora han decidido continuar movilizados y anuncian un paro indefinido. ¿Qué opinión le merece esto, senador? Bueno, yo creo que se trata de decisiones absolutamente antidemocráticas, porque, mire, dentro de los varios puntos que consigna su resolución, una de ellas plantea la anulación de la resolución administrativa mediante la cual se habilita a los 8 binomios que están en carrera para las elecciones primarias de enero del siguiente año, por un lado. Por otro lado, piden la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral e incluso dan plazo. Ambos pedidos buscan acabar con la institucionalidad democrática de nuestro país. Imagínense eso. Si no hay Tribunal Supremo Electoral, no se tendría elecciones primarias ni elecciones generales, porque precisamente el Tribunal Electoral es el responsable de administrar los procesos electorales en nuestro país. Es la institución que garantiza la materialización de la democracia, entendida como la decisión ciudadana a partir del sufragio. Por lo tanto, es una decisión, es un pedido que no tiene sentido en una sociedad organizada denominada Estado como en la que vivimos. Realmente nos sorprende que se haga este tipo de planteamientos, por un lado. Pero por otro lado, el pretender anular la resolución administrativa, reitero, que habilita no a un binomio, sino a los 8, es entrar en una actitud de franco sabotaje a las elecciones primarias, que por cierto tienen en lo principal 2 objetivos fundamentales, César. Primero, profundizar la democracia en la medida en que son los militantes de los partidos los que eligen a sus candidatos con los cuales encaran las elecciones generales. Pero por otro lado, la elección primaria
histórica, inédita, por cierto, y que se da en muchos países del mundo y en América Latina también, va a sacarle una radiografía al sistema político boliviano. Bien. Es decir, ahí se verá quién es quién. Permítame. Qué partidos son de verdad, son fuertes, qué partidos son pequeños. Y esa foto que se va a sacar con las elecciones primarias van a permitir en adelante mejorar el sistema político, porque las organizaciones políticas deben modernizarse e institucionalizarse. Permítame, senador Barón. Cecilia Bellido quiere hacerle una consulta, por favor, desde Santa Cruz. Le escuchamos, Cecilia. Muchas gracias, senador. Buenas noches. Le saludamos desde Santa Cruz. Muchas gracias, senador. De toda la lectura que ustedes le puedan dar de si esto es justo, es injusto, está bien, está mal, digamos, lo que ha determinado, obviamente, esta reunión de los cívicos en Cochabamba. Mi consulta concreta es si a ustedes les preocupa esta situación, es decir, si al gobierno nacional le preocupa, el paro anunciado dando este plazo, el paro indefinido, si no se cumple con el plazo que dieron los cívicos y diversas plataformas. Tenemos un pequeño inconveniente técnico, lo vamos a solucionar en este momento con la imagen. Vamos a volver enseguida con la ciudad de La Paz. Estamos realizando la consulta a... Borrar al Tribunal Supremo Electoral es atentar contra la democracia. Querer frenar la realización de las elecciones primarias es oponerse a la profundización de la democracia y a las mejoras que han de devenir de ese proceso electoral en el sistema de partidos políticos que tenemos en nuestro país. La oposición no quiere que hayan elecciones primarias porque ellos van a quedar desnudados en el tamaño que tienen como partidos políticos, por cierto, muy pequeños, taxipartidos, en algunos partidos fantasmas que se organizan al calor de los procesos electorales, pero que no tienen vida orgánica, que no tienen musculatura política. Entonces, la oposición por eso no quiere elecciones primarias, para que ellos no queden al descubierto en la miniatura de organizaciones políticas que son. En ese entendido, nosotros por supuesto que estaremos al frente para defender la democracia en nuestro país, la institucionalidad, y en esa medida por supuesto que rechazamos actitudes que definitivamente pretenden afectar el sistema de gobierno más importante que la humanidad ha creado, como es la democracia, donde el poder público es resultado de la voluntad ciudadana. Cecilia. Gracias, senador. Durante este último tiempo, lo que ha acontecido el día de ayer con la manifestación del paro cívico, que fue anunciado hace bastante tiempo y que viene llevándose adelante con vigilias en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral, en vigilias permanentes cada fecha de cada mes. ¿Por qué cree que se vienen desarrollando estas vigilias? Malestar de cierta parte de la sociedad que piensa y siente que su voto no ha sido respetado. Y es por eso que hay esa molestia en la ciudadanía y es por eso que se han tomado estas acciones. ¿Eso ustedes no lo perciben de esa manera? ¿No lo ven así? ¿Ustedes creen que es más bien un atentado contra la democracia? ¿No es más bien una defensa del voto del ciudadano como ellos lo están planteando? Pero ahí, César, habrá que aclarar lo siguiente. El resultado del 21 de febrero del año 2016 se ha respetado y ha sido aplicado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en ese momento. Habida cuenta que el objeto de la consulta ciudadana tenía que ver con la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado.
Como quiera que una parte del país votó por el no, otra por el sí, por un pequeño margen, distorsionando la voluntad ciudadana a partir de mentiras. Bueno, pero finalmente hubo un resultado que nosotros lo hemos asumido y respetado. En esa medida no concluyó la pretendida reforma constitucional. Ahora, esa era una de las vías que la Constitución Política del Estado nos da para habilitar a nuestros candidatos. Nosotros en su momento hablábamos no de una sola vía, sino de 4, César, si usted recuerda. Así es. El otro camino al que recurrimos fue la interpretación y el control de constitucionalidad y convencionalidad a través del Tribunal Constitucional. ¿A la luz de qué, César? Del artículo 256 de nuestra Constitución Política del Estado, que a la letra dice lo siguiente. Artículo 256. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Parágrafo 1. El 2 dice, los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Entonces, como quiera que nuestro país, el año 1993, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, se suscribió al Pacto de San José de Costa Rica, nosotros hemos invocado el control de convencionalidad en relación al artículo 23 del pacto, que dice lo siguiente, que los derechos políticos, entendidos como el derecho a ser elector y elegible, se los ejerce de manera amplia e irrestricta. Está bien, y es en ese entendido que el Tribunal Constitucional, el 28 de noviembre del 2017, ha sacado su sentencia, ha declarado la preferente aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, porque además esa norma forma parte del bloque de constitucionalidad que está reconocido en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Y concluyo la idea con lo siguiente. Por lo tanto, la habilitación de nuestro presidente Evo y de nuestro vicepresidente Álvaro es constitucional, es absolutamente legal y además es legítima. ¿Por qué, César, legítima? Porque el pueblo boliviano, la inmensa mayoría, tiene derecho pues a contar con esta opción electoral. No se los puede privar, no se nos puede privar a los ciudadanos del ejercicio de este derecho. De acuerdo. Pero ¿y qué significa entonces todo este pronunciamiento, toda esta movilización, todas estas marchas, todas estas vigilias? ¿Usted cree que es la minoría de la gente que está protestando, que está defendiendo el 21F, el voto del ciudadano, de los resultados del referéndum? Esto no cuenta, es decir, ¿por qué la gente siente que lo que ustedes, lo que el movimiento al socialismo, lo que el Tribunal Constitucional ha desarrollado, el Tribunal Supremo Electoral, no es legítimo? ¿Por qué hay estas movilizaciones? ¿Por qué hay un paro indefinido ahora? Si todo está, como usted lo manifiesta, está dentro de la constitucionalidad, está todo legal, está todo legítimo. ¿Por qué hay estas manifestaciones? ¿Cómo entendemos eso, senador? Lo que pasa es que acá hay intereses políticos. Pero la ciudadanía no es política. No, pero aclaremos y hagamos una lectura objetiva de la realidad de las cosas, querido César. El día de ayer lo que hemos visto no ha sido un paro cívico. Lo que ha habido es bloqueos de algunas calles en distintas ciudades de nuestro país. Probablemente en la ciudad que se ha visto un mayor alcance de estos bloqueos ha sido en la ciudad de Santa Cruz. En La Paz no mucho, en las otras ciudades tampoco. O sea que son la minoría los que se están manifestando. Son sectores políticos opositores, César,
Pero usted ayer, en los bloqueos, ¿qué ha visto? Alambres amarrados de poste a poste, cintas plásticas, una persona con muebles trancando la calle. Oiga, la gente movilizada ayer era en cantidad muy reducida, César. Bueno, por eso es que nosotros decimos que lo que han habido son bloqueos en contra de la propia ciudadanía, de aquella gente que vive del día, pero un paro en rigor de verdad, y eso además se lo digo como ex dirigente cívico. Claro. 4 años he dirigido al Comité Cívico de Chuquisaca y un paro cívico es otra cosa. Pero además los comités cívicos son para defender los intereses de desarrollo de los departamentos, no para convertirse en punta de lanza de intereses políticos, en este caso de la oposición, como lamentablemente los actuales comités cívicos están haciendo, desvirtuando la naturaleza y los objetivos de la dirigencia cívica. Senador, ustedes son orgánicos. El movimiento al socialismo tiene una organización, se debe a los movimientos sociales, es un aparato orgánico. Cuando ustedes convocan una marcha, a ver, si en este momento el movimiento al socialismo decidiera convocar a un paro como lo ha hecho el comité cívico, ¿lo haría? ¿Usted cree que tuviera esa respuesta? Por supuesto, porque van a llamar a las dirigencias y van a decir, señores, la dirigencia de un municipio o de otra tienen que participar del paro que estamos convocando, que está convocando el movimiento al socialismo, que está convocando el presidente. Entonces, es un ente orgánico. Los cívicos, la ciudadanía no tiene esa convocatoria cívica de organizaciones, o sea, no son un ente orgánico, no tienen dirigente sindical aquí, dirigente sindical allá, que con un telefonazo se organiza todo esto. Es distinto. Pero César, vamos al fondo del tema. En una democracia como en la que vivimos, estas diferencias políticas se las resuelve sometiéndonos al voto de la gente. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el camino? No es la violencia. Por supuesto. No es el vandalismo que ayer hemos visto, sino es ir a unas elecciones y dejar que la ciudadanía decida quiénes van a ser sus gobernantes. Esas son las actitudes que todos debiéramos tener, de respeto al Estado de Derecho, de respeto a la democracia y sobre todo a la voluntad ciudadana. Por eso es que van a haber elecciones generales. Pues ahí cada quien votará por la opción electoral que mejor le parezca. Pero lo que no es democrático es pretender quitarle a la inmensa mayoría del país la opción electoral más seria, la opción electoral ganadora, pero que además tiene proyecto político. Nuestro gobierno, desde hace un poco más de 12 años, está transformando la vida de los bolivianos y las bolivianas. De la oposición, ¿qué vemos? Lo único, hablar de candidaturas, que no está mal, pero ¿hay alguna propuesta que le planteen al país? No, nada. Quisiéramos saber si los opositores tienen ideas, qué es lo que le ofrecen al país en materia de propuesta política alternativa. Eso es lo que no tienen y no lo van a tener, porque la oposición representa, y veamos sus candidatos, al viejo pasado que la sociedad boliviana ya ha derrotado. Ellos son quienes enajenaron nuestros recursos naturales, quienes subastaron la economía nacional a intereses extranjeros y nos dejaron un país en la bancarrota. Esos son los argumentos que nos acaba de mencionar el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Milton Barón, a quien agradecemos estos minutos. Senador, gracias. La gente, la opinión pública sacará sus conclusiones a propósito de, primero, haber escuchado en primera instancia a don Tuto Quiroga y también al senador Milton Barón. Parte contra parte son posiciones las cuales le permiten a usted, ciudadano, que ve este programa, sacar sus conclusiones. Gracias, senador, como siempre. César, placer. El agradecimiento en todo caso a usted por la invitación. Buenas noches y hasta otra oportunidad.
Nos tenemos que ir a una pausa, Naira, por favor. Enseguida tenemos mucho más aquí en Que No Me Pierda.